Y así que pueden escuchar los muchos seguidores de Fernando Jiménez del Oso, sus palabras, sus enseñanzas. Esta noche, como hemos anunciado, pensaba hablar del fenómeno OVNI. Por si tienen alguna pregunta para más adelante, les recordamos el teléfono, el 538-6344 o bien 538-6345, el prefijo es el 91 si llaman desde fuera de Madrid. Bueno, doctor, bienvenido otra vez. Muchas gracias. La verdad es que estábamos comentando a micrófono cerrado que ya son muchas las evidencias, las fotografías de objetos volantes no identificados. Sin embargo, muchos niegan su existencia. Porque, ¿qué es lo que realmente existen las evidencias que yo estoy diciendo que existen, por un lado, y por otro lado, ¿por qué hay esa resistencia tan grande? Bueno, yo diría que es un tema que no ofrece dudas para aquel que ha sido testigo de algunas de sus muchas manifestaciones, porque el fenómeno OVNI es muy variado, muy complejo, que no hay duda para los que lo investigamos o lo seguimos de cerca desde hace mucho tiempo. Pero los que no han tenido esas experiencias o no investigan el fenómeno pueden creer o no creer, porque en definitiva se trata de testimonios. Y luego después se da una circunstancia, es que generalmente los científicos, o la mayoría, cuando hablan en público sobre este tema, porque alguien les pregunta, pues se manifiestan rotundamente en contra. Entonces hay mucha gente que tiende a opinar con opiniones prestadas, y si la opinión procede de un personaje prestigioso desde un punto de vista científico, aunque en la ciencia no exista el principio de autoridad o la figura de autoridad, bueno, pues la gente se adhiere a esa opinión. Y te diría que es de buen tono ser escéptico, y se da la circunstancia de que muchas personas o muchos personajes públicos que en un medio de comunicación se manifestarían en contra del fenómeno a nivel privado, pues no opinan así, o incluso han tenido alguna experiencia. Pero bueno, no está bien visto, son tonterías desde un punto de vista, si no general, por lo menos de mucha gente. Es verdad que ahora nos decía que es de mal tono, es de buen tono ser escéptico, ser descreído, creer en pocas cosas. Hay una resistencia, está claro, pero sí que hay evidencias. Parece que además en los ministerios del Interior, los ejércitos de los distintos países sí que tienen documentos, y además realmente hacen acopio de cualquier información que aparezca sobre esto. Hay pilotos que han detectado fenómenos en vuelos normales, regulares, con pasajeros. Es decir, todo eso, ¿quién almacena toda la información que hay al respecto? Por un lado, a nivel privado, las organizaciones de ovnílogos o ufólogos, que son muchas ya en este momento, hay muchas personas que se dedican a investigar el tema desde hace años. Pero luego, fundamentalmente, desde un punto de vista oficial, los departamentos de defensa de cada país. Como es lógico, porque en definitiva se trata de objetos volantes no identificados que están vulnerando el espacio aéreo de un país. Objetos que además pues no responden a ninguno de los requerimientos que se les hace. Supongo que la mayoría de los oyentes lo saben, pero cada vez que hay un OVNI, un objeto no identificado sobre cualquiera de nuestras provincias, en cuestión de unos pocos minutos de la base aérea más cercana despegan un par de cazas militares con la misión de interceptar. Obviamente pues no se trata de agresiones, pero sí es frecuente que se obtengan pues filmaciones incluso, y por supuesto toda esa información pues es materia, o ha sido materia reservada hasta hace un par de años. La mayoría lo sigue siendo. En España en 1992 pues el Departamento de Defensa, en este caso el Mando Operativo Aéreo, pienso que a través de la gestión o de la presión de muchos ufólogos, pero fundamentalmente de Juan José Benítez, pues decidió desclasificar. Lo que pasa es que ha sido una decepción, porque lo que ha desclasificado primero ha sido muy poco. Han sido en total 50 y tantos casos. Ni siquiera sé si ya han dado toda la información de esos 50 y tantos casos. Obviamente muchos de ellos, de esos casos que conocemos a través de entrevistas con pilotos civiles y militares que no figuran en ese dossier, y además muchos de los casos hay una parte que es la interpretación, las conclusiones o las consideraciones que se hacen, y la mayoría de ellas no resisten un juicio medianamente crítico, es decir, una intención tendenciosa bastante clara.
en el sentido de desmitificar el tema y de desacreditarlo. Y eso es algo que a los ufólogos serios o a los que seguimos el tema sin más, bueno, nos ha producido una cierta indignación, ¿no? Y según los datos de que usted dispone, de su experiencia, de sus investigaciones, ¿hasta dónde han llegado? Es decir, ¿realmente han pisado nuestro planeta seres de otros planetas? Desde luego se han visto objetos no identificados, pero ¿qué es lo último, digamos, que sabemos? ¿Hasta dónde han llegado? ¿Hasta dónde han estado entre nosotros? Mira, ahí hay un nivel que es totalmente distinto, que es el nivel que se maneja pues en algunas reuniones, en algunos congresos, y que la mayoría de las revistas especializadas en el tema mantienen, que es el de todavía especular sobre la existencia o no de los ovnis, sobre la realidad o no física, me refiero, de los objetos volantes no identificados. Y luego hay otros ufólogos, otros ovnílogos, como le gusta decir a Freixedo, que llevan ya muchos años investigando el tema y que están ya en otra onda, es decir, ya no se preocupan de demostrar si existen o no, allá cada cual, que están dedicándose a recoger información sobre cosas que parecen pertenecer a la ciencia ficción y que probablemente en parte lo sean, porque todo ese tipo de datos que ahora comentaré pues son obviamente rumores, es algo que se lleva en el más alto secreto. Ten en cuenta que la CIA se creó en 1947 y ya en septiembre de ese año ya hay un informe ovnis, de ovnis en manos de la CIA, y la CIA ha estado manipulando y sigue manipulando el tema, pues hasta ahora, cuando se aprobó la ley de libertad de información en los años 70 y grupos de ufólogos hicieron presión, demandaron judicialmente a la CIA y a otros organismos para que abrieran sus archivos respecto al fenómeno ovni. Se hizo, en efecto, y la CIA pues se guardó 57 casos que, según su criterio, pues ponían en peligro la seguridad nacional y por lo tanto debía mantenerse en secreto. Eso siempre ha estado cubierto por el secreto desde el principio de una forma evidente, eso lo sabe cualquier ufólogo. Entonces lo que se pueda saber, por ejemplo, respecto a si en bases como la de Wright Patterson u otras, en hangares subterráneos se conservan platillos volantes estrellados o se tienen en estado de hibernación pues a los tripulantes, eso es un rumor insistente sobre el que cada vez van apareciendo más datos, pero siempre desde un punto de vista del rumor, por lo cual no se puede afirmar. Hay lugares como Puerto Rico donde están sucediendo cosas insólitas. Nosotros ¿Cómo cuáles? En la revista, no doy el título por no hacer... Sí, dígalo. Bueno, en Espacio y Tiempo llevamos tiempo dedicando artículos de Madalena y de Salvador Freixedo precisamente a eso, a ese aspecto poco o menos conocido de los ovnis, que implicaría el acuerdo o una connivencia o una asociación entre el ejército de los Estados Unidos y algunos de los tripulantes de los ovnis. Ten en cuenta que a estas alturas el fenómeno ovni no se limita a ese concepto que podíamos tener en los años 50 de esforzados astronautas o cosmonautas que bajaban aquí, aterrizaban y ponían pie en este planeta pues polvorientos después de decenas de años o de siglos de viaje. No, la impresión que da a través de los millones de testimonios, de las decenas de millares de fotografías, de testimonios que van pues desde un pastor hasta un presidente de gobierno, pasando por pilotos, notarios, curas, astrónomos, todo lo que se te ocurra. Yo he dedicado a ese tema pues muchos programas de televisión, haciendo entrevistas, y toda la gama social y todas las profesiones están representadas ahí. Hay testigos de toda la calidad que se quiera, que serían perfectos testigos para un juez. No son gente manipulable, no son ni infelices, pobres personas sin información, hay de todo, y por lo tanto tiene credibilidad. Y esos testigos pues están hablando cada vez con más insistencia, gente generalmente alejada del fenómeno ovni, no interesada por él, de avistamientos de un ovni acompañado por varios helicópteros de la Fuerza Aérea. Hay un caso en Puerto Rico que se produjo ya hace algún tiempo, de un testigo que incluso grabó con una cinta de vídeo pues el aterrizaje de un ovni y la salida
de dos grises, que sería, es un tipo común en las descripciones que hay de extraterrestres, de gente de poca, de escasa estatura y de una apariencia gris en su rostro y en su vestimenta, acompañando a un señor normal, de aspecto normal, que a continuación pues subió en un jeep del ejército estadounidense y se alejó. Este hombre, bueno, entre otras cosas, fue, según la familia, pues suicidado. Eso es relativamente frecuente. No el hecho en sí, yo eso no lo puedo demostrar, ni mucho menos, y yo creo que nadie que investigue el fenómeno tiene ya interés en demostrar nada, cada cual que piense lo que le dé la gana. A mí al menos me trae al fresco, pero son testimonios que tienen mucho peso y que cada vez coinciden más. Esto es simplemente un ejemplo, pero hay muchos testimonios de las fuentes más variadas que inducen a pensar con cierta garantía de acertar que ese acuerdo sí existe. ¿Y ese acuerdo en qué consistiría? Ni idea, vamos. Estamos hablando del aspecto más extraño. Un pacto de no agresión. Más sórdido, claro. ¿No? Porque, bueno, la ocultación mal está cuando se refiere a la realidad de un fenómeno, pero cuando se está hablando de algo, tan tremendo, tan dramático, tan increíble como esto, bueno, esa ocultación resulta aún más bochornosa. ¿Y por qué se obstinan los gobiernos en no aclarar el tema? Siempre seguramente arguirán la seguridad nacional. ¿Pero por qué esa resistencia hasta el punto de que, bueno, que hay personas que si dan su testimonio, pues pueden ser objeto, pues no sé, hasta de violencia en algún caso? Normalmente no. Lo que sí te diría es que hay un estado de alerta continuo, que cuando estás dentro del tema y lo sabes, pues te produce cierta irritación, una actitud pública que es de incredulidad o de desprestigio hacia el tema, y luego una observación constante y una acumulación constante de datos, de informes a través de cualquier vía, ya lo he comentado en otras ocasiones, los que investigamos el tema, o lo hemos estado investigando, hemos tenido el teléfono pinchado durante mucho tiempo, durante años, en mi caso y en otros muchos casos con más motivo. Yo es uno de los temas que trato, pero no soy un experto, ni mucho menos. Te indigna el ver eso, que frente a esa actitud pública de desprecio hacia el tema, luego después dediquen una cantidad de energía y parte del presupuesto, obviamente, a perseguir toda la información y acumular toda la información que pueden. Por eso, como lo sabemos, no hay ninguna duda, no es un rumor, no es una sospecha, estoy hablando con plena seguridad, cuando se ha dado este caso de la desclasificación, que se aireó en la prensa, y bueno, cuando te dan 57 informes y además muchos de ellos, pues, francamente indigeribles, te molesta, porque sabes que no son 57, que probablemente sean 57.000 los que tienen en sus archivos. ¿Por qué lo hacen? Yo te diría que la moda la marcó un poco Estados Unidos. Comentábamos antes lo de la CIA, pero la oleada, cuando se empezó a hablar de los ovnis en los medios de comunicación, con casos muy dramáticos, muy espectaculares, daba la impresión de que los ovnis hacían una puesta en escena para que no quedara duda. Ya habían aparecido muchos datos que, bueno, que nos harían retroceder la historia de los ovnis, pero vaya usted a saber cuándo, pero si lo miras con ese criterio, en la historia hay muchos datos. Pero bueno, cuando aparecen los medios de comunicación, obviamente son un tema que ocupa las portadas de los periódicos, porque además no ofrece ninguna duda. Son aviones de pasajeros que se acompañan por una flotilla de ovnis que evoluciona, que hace las cosas más raras, que intervienen pues pilotos de las fuerzas aéreas. Bueno, inmediatamente se piensa lo primero en que eso podría ser pues un arma de una potencia enemiga, concretamente de la Unión Soviética. Ese sería, y desde ese momento se incluye dentro de lo que sería el secreto, pero inmediatamente se comprueba que no. La tecnología de aquellos aparatos, la misma que utilizan ahora, pues desborda con creces la capacidad técnica, científica de cualquier país del mundo. No está unos años por delante, es otra tecnología totalmente diferente, que si algún día la alcanzamos, pues probablemente será después de muchos siglos, no es algo de los próximos decenios. Inmediatamente surge la posibilidad de aprovecharse de esa tecnología.
Está aquí sucediendo algo extraordinario. Estamos hablando de unos años de tensión. La Segunda Guerra Mundial ha terminado hace poco. Hay una auténtica lucha por conseguir la primacía a nivel de armamentístico y de influencia sobre otros países del planeta. Y bueno, la primera idea es, si uno se hace con un aparato de estas características, si se tiene acceso a una tecnología de este tipo, que era absolutamente increíble, es una de las razones por las que los científicos, o muchos de los científicos, niegan la existencia de los ovnis. Cualquiera que tuviera acceso a esa tecnología inmediatamente tendría la hegemonía sobre el resto de los países. Esa es otra razón fundamental. Y luego otra que se ha argumentado muchas veces, que es la de evitar el pánico colectivo, que la gente se asustara de la presencia de unas naves que representarían pues la visita de unos seres de una civilización con un nivel tan superior al nuestro que estaríamos absolutamente inermes ante ellos. Pero la verdad es que al cabo de todos estos años, del 47 han pasado ya casi 50 años, al revés. Ya podía haber pasado toda, la actitud es amigable, claro, ¿no? Y la actitud de la gente es incluso de esperanza. Uno tiene más motivos para desconfiar de sus convecinos o de sus gobernantes que de esos ovnis. Sí, tenemos alguna razón. De hecho, hay mucha gente que contempla el cielo con esperanza, no con temor, a ver si viene alguien y lo resuelve los problemas. Pero por todas esas razones, yo creo que todas ellas tienen su peso. El tema se ha mantenido en secreto, y porque además es normal, si los gobiernos nos engañan respecto a multitud de cosas todos los días, ¿por qué no nos van a engañar frente a algo que no tienen claro? Claro, y hay lugares en los que se dice que bueno, hay una mayor posibilidad de que aparezcan ovnis, y tenemos pues algunos centros además importantes de investigación en Canarias, en algunos puntos del país. ¿Realmente eso tiene visos de realidad? Es decir, hay personas que se reúnen en puntos determinados para ver si pueden entrar en contacto con pues bueno, con esos seres. ¿Usted le da credibilidad a eso, doctor? Hombre, a su intención sí, como no se la voy a dar, ellos la manifiestan claramente, esa es su intención, y con esa actitud se reúnen. Lo que pasa es que no pienso que eso tenga que ser necesariamente efectivo, no. Esas citas así, sin contar con ellos, habitualmente no. Hombre, pasa algo, pero en esa situación de expectación y muchas veces de una excesiva emoción, pues tiendes a interpretar más las cosas, y posiblemente en ese tipo de situaciones pues veas más de un ovni que realmente es un avión de Iberia o de cualquier otra línea. Vamos a pasar la primera llamada. Francisco nos llama desde Getafe. Hola, buenas noches, Francisco. Hola, buenas noches. ¿Qué hay? Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Pues mire, yo quisiera hacerle dos preguntas, a ver si... La primera de ellas es si usted tiene conocimiento de que... Porque he leído últimamente que parece ser que Albert Einstein dijo en su momento de que los tripulantes de los platillos voladores eran seres humanos que habían partido de la Tierra hace 20.000 años. La primera pregunta sería si usted tiene conocimiento de esto. Pues no tengo conocimiento, no sé, dudo que Einstein dijera exactamente eso, al menos públicamente. Lo que pasa es que sí, basándose en las hipótesis de Einstein, hay muchos que argumentan que bueno, que tal vez esos objetos no identificados no procedan del espacio exterior, sino que procedan del futuro. Que bueno, puede parecer una hipótesis poco razonable, pero es en este momento. Probablemente cuando conozcamos más del universo, pues eso posiblemente lo veamos como algo factible. Es más difícil, por no decir es igual de imposible, que procedan del espacio exterior, cuando los excesivamente, no escépticos, sino negativistas, argumentan que las distancias del universo son muy grandes. Bueno, eso lo sabemos todos los que seguimos el tema. Siempre pues se alude al ejemplo de la estrella o el sistema más cercano, que es Alfa Centauri, está a 4,29 años luz. Eso significa unos 40 billones de kilómetros. Aún imaginando una nave que fuera a 1 millón de kilómetros por hora, que ya es una velocidad, pues tardaría, no sé, son 5.000 o 4.000 y pico años en llegar hasta aquí. Y lo más probable es que en Alfa Centauri en ese sistema no haya ningún planeta habitable. Es decir, estamos frente a un fenómeno
que contemplado desde la perspectiva de nuestros conocimientos actuales es un fenómeno imposible. Lo que pasa es que no podemos invertir los términos. El fenómeno habrá que admitirlo o no y luego después razonar sobre su origen. No se puede decir como es imposible que existan, no hay. Eso es meter la cabeza en la arena. Pero vamos, lo que usted dice respecto a Einstein, pues es algo argumentado por muchos que probablemente o posiblemente procedan del futuro. Bueno, yo ahí no, mi opinión sería puramente subjetiva, ¿no? Francisco, ¿tenía también otra pregunta? Bueno, sí. Adelante. Era, desarrollar el tema lo que decía este señor Albert Einstein, pues que yo, dentro de lo que tenemos, me parece la teoría más lógica, ¿eh? Y así se comprende el que el poder del mundo hoy en día no pues desprestigie este tema ovni o guarde silencio, las dos cosas, ¿eh? Porque verdaderamente ahí se encuentra la clave del caos financiero y caos económico por la que va el mundo. Gracias, Francisco, por esa pregunta. De nada, Vamos con el doctor. Bueno, no lo sé, creo que todo eso es pura especulación y con muchos riesgos de equivocarse también. Hay riesgos de acertar. Son muchos los que sustentan esa opinión. Lo que pasa es que son tal la cantidad de problemas que plantearían los viajes en el tiempo, esas paradojas temporales. Que yo no lo sé, no sé lo que pasaría si viajeros del futuro llegaran a nuestro presente. Tendría mucho cuidado de no modificar las circunstancias actuales para que sus consecuencias, que siempre serían imprevisibles, pues yo creo que no. Pero bueno, a lo mejor cuando los humanos comprobemos que los viajes en el tiempo son posibles, pues nuestras experiencias nos digan que no pasa nada y que hay infinidad de universos paralelos que cubren todas las posibilidades. No lo sé, todo eso. Ojalá pudiéramos vivir tantas cosas, ¿no? ¿Por qué tener miedo? Al contrario, es una aventura maravillosa. De atractivo este tema, que cuando has tomado conciencia de ello, cuando es evidente para ti, te plantea una cantidad de incógnitas. Es un ejercicio estimulante para la imaginación. Y no sé si se lo puedo preguntar o no, pero usted particularmente ha tenido alguna experiencia directa con ovnis o con seres de... No, con seres no, a no ser que estén entre nosotros y estén camuflados. Pues no he conocido, que yo sepa, ninguno. Ver objetos en el cielo, sí. Sí, porque te diría que es casi inevitable, porque tiendes ya por deformación profesional a mirar hacia arriba, cosa que te sorprendería saber la poquísima Miramos gente que muy lo poco hace, hacia ¿no? arriba, sí. Por eso, a nivel estadístico, la mayor frecuencia de avistamientos es en verano, pues porque la gente está tomando el fresco o paseando por la noche. Por eso entre los testigos predominaban los médicos rurales, los pastores, los labradores, que madrugaba mucho, gente que estaba a horas no habituales por el campo. Pero tampoco eso era, a nivel estadístico sí era importante, pero corrías el mismo riesgo que viviendo en un pueblo. Hay muchos casos de ovnis que todo el pueblo entero los ha visto, y han sido todos testigos. Pero, bueno... Pero imagínense, si muchas veces caemos en la cuenta de que no conocemos la parte superior de muchos edificios maravillosos, pues imagínense el cielo. La verdad es que es así. Lo que pasa es que cuando yo tuve el primer avistamiento, y bueno, y a mi juicio era un avistamiento bueno, porque no eran puntos luminosos, sino que era a las 4:00 de la tarde de un domingo. Lamentablemente iba en coche y los pude ver durante poco tiempo, aunque detuve el coche. Eran dos objetos esféricos ligeramente aplastados de color gris que se desplazaban con una trayectoria horizontal, y los vi a una distancia suficiente como para apreciar detalles de su forma. Pero llevaba ya tantos años siguiendo el tema que aquello no significó nada importante. Al revés, lo que me sorprendió fue la poca emoción que me produjo contemplar aquellos aparatos. Luego he visto otras veces, pero vamos, si le haces esa pregunta a cualquier investigador que lleve muchos años, pues bueno, pues te dirá que sí, que en muchas ocasiones. Pero eso no afecta a la creencia, por lo menos en mi caso y en el caso de los amigos que yo tengo que se dedican al tema. Tampoco, cuando los han visto, bueno, pues era un tema que para ellos ya estaba resuelto, tampoco les sorprendía demasiado, ¿no? Claro, parece que ya tenemos... Muchísimas gracias, doctor. Nos encontramos el jueves que viene, ¿le parece? Pues será un placer, como todos los jueves. Gracias.